hasta aquí nada más ya tengo 4 fármacos para manejo de hipertensión. ¿Cuáles son? Bloqueantes beta 1, ¿está bien? Bloqueantes alfa 1, inhibidores CK y ALA2. Son los siguientes patrones de esto de acá. Ahora, vamos a seguir de acá. Esto de la renina me libera ¿qué cosa? Angiotensina 2, ¿está bien? Esta angiotensina 2 me libera también hormona Antidiurético, ya lo sé. que tiene líquido, diuréticos. ¿Está? 1, 2, 3, 4. O sea, el manejo de hipertensión es fácil si uno lo entiende así con la fisiología. Entonces, ahora, vamos al corazón. Corazón. El corazón tiene cuántas propiedades. El gasto cardíaco de qué depende. Casi. Volumen sanguíneo. Sino que el puntero se lo ha girado así que también eso lo apunta, ¿no? Primero, vamos a seguir con la parte de fisiología. El corazón tiene, esto es gasto cardíaco, frecuencia cardíaca por ya sabía que un pulmón en el laboratorio no duraba mucho. Pregunta, ¿y presión arterial qué es? Yo tengo pulmón los dos. Gasto cardíaco por resistencia a ¿Está? Entonces, ¿se acuerdan que esto es bloqueantes alfa 1 están acá? Las arteriolas son los primeros vasos y los más importantes que originan la resistencia vascular y la ¿qué? La poscarga. Aquí está. Si yo desdoblo esto de gasto cardíaco, esto es igual a volumen minuto por frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué baja el volumen minuto? Primero los diuréticos que están acá. ¿Y quién actúa en la frecuencia cardíaca? Y en la fuerza de contracción. y no otro negativo. ¿Cuánto es contracción? Beta 2. Beta 1, que ya estaba por acá. ¿Qué más? Los. Falta el grupo, nada más. Calcio. Calcio antagonista. Eso es toda la fisiología de la hipertensión arterial. Entonces, si yo tengo fármacos que combinan dos mecanismos de acción, para poder asociar, ahí viene tu cuadro de acá. Si tengo un paciente que tiene ese tipo de hipertensión arterial de grado 1, stage 1, quizá con un fármaco, con un solo fármaco, pueda que yo controle al paciente. En ese caso, pregunta de tu examen, hay 10 casos clínicos, que está hecho. ¿Qué medicamento le damos a este paciente que tiene este perfil? ¿De acuerdo? Si tiene el estadio 2, generalmente se empieza con 2 medicamentos, no con uno. ¿Okay? Entonces, un paciente hipertenso, diabético, coronario, impotencia, obeso, etc., ya no pienso en solo un fármaco. Número 2, si el paciente ya tiene daño de órgano blanco, ¿qué órgano se daña primero con la hipertensión? Si tiene un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo ya establecida, 2 fármacos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre usar 2 fármacos frente a un paciente que no se compensa y a un fármaco de acá? El primer fármaco es siempre un inhibidor ECA, un ARA2, un ARA2 o un IECA. ¿Ustedes nada más son? ¿Un antagonista betobloqueante o estos de acá? Son estos, este o el de acá. Nada más. El de inicio están por ahí, ¿de acuerdo? Por ahí van a ver en el libro de Goodman que el diurético, no, acá no, nada, el diurético no hace nada
Ellos usan por la raza negra pura, que es la tecidas a dosis altas, y usan por calidad y en una población mejor. Este no es nuestro caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el paciente que no está controlado? ¿Cuál es el principal medicamento asociado? Yo le he dado un IECA y tengo dos alternativas. Dos, o subo la dosis o le subo medicamento. ¿Tú qué elegirías tipo? Si subo la dosis, aumento la efectividad, pero aumento los efectos colaterales. Si le subo otro medicamento, potencio este medicamento y me guardo esto para después. ¿Qué se le sube inicialmente? Un diurético. ¿Y qué es ese diurético? Una tiacina. Eso es lo normal. Pero si tiene esto de acá, el medicamento usado con un IECA ya no es un diurético, es un calcio antagonista o un beta bloqueador. Vamos a ver al final en un diagrama. No se mareen mucho, ¿se entendió la fisiología o por los demás? Ahí está, con ese esquema es el que manejamos ahora nosotros. Recuerden por favor las presiones, ese es el Joint 7 de hace muchísimos años, pero se ha tomado nuevamente estos valores. Hay una clasificación europea que tiene tres estadios de acá que no ha tomado. A ver. Si yo te coloco un paciente hipertenso, la siguiente pregunta es factores de riesgo. Este es un hipertenso sano, atlético, todo ya. Tú llegas a dosis bajas, él es diabético, hipertenso, obeso, tabáquico, no puede ser, a pesar de ser de un obeso, no puede ser un manejo similar. De manera que esto permite que el sistema se pueda individualizar. Okay, ahí tienen sedentarismo, diabetes, obesidad. Dentro de sedentarismo, diabetes, mellitus y obesidad, y abajo también tenemos el glucinógeno y el factor 7, coloquen un paréntesis, una llave y pongan síndrome metabólico. Aquí está todo lo que tienen que manejar. Es lo que estoy explicando ahí. Presión arterial media, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y miren, los determinantes de cada uno de ellos lo puedo bloquear con fármacos nada más. Y de esa forma usar solo un fármaco, o en todo caso usar dos si es necesario. Ahora, ¿cuál de los mecanismos que tenemos acá es el más común y el más fuerte para bloquear? ¿Cuál tiene más vasoconstricción e hipertensión? El que depende de qué factor. A ver. De todo lo que hemos hablado de la fisiopatología, muy breve, así un poco de pulpería, así, ¿cuál es el mecanismo más común y el que tiene más cronicidad? El sistema renal. Este de acá. Si ustedes se dan cuenta, este va a desembocar en esto y el de acá va a desembocar en esto. Inclusive el de acá va a desembocar en esto porque la angiotenina 2 te daña todo el sistema cardiovascular. Por ende, un fármaco ideal de inicio va a ser en la mayoría de pacientes un IECA o un ARA2. En la gran mayoría, y uno de larga duración. ¿Se entendió? ¿En quién podría yo elegir otro fármaco que me dé más beneficios que una IECA? A ver, te cuento el caso de acá del amigo del flaco, que no tiene ningún problema, le trago un IECA y se acabó. Pero acá mi compadre Díaz Quispe tiene hipertensión y tiene angina de manera constante. ¿A él qué le conviene? ¿Un IECA? ¿Un ARA2? O mejor le conviene un beta bloqueador que maneje presión arterial y a la vez maneje lo que son determinantes de la angina como la presión arterial, como la fibrosis cardíaca. Puede ser. Entonces de repente él define más para un beta bloqueante y para un IECA. Eso lo ha determinado los factores de vida que hemos comentado. Ahí tienen ustedes cada uno de esos valores se ven modificados por los fármacos. Bueno, vamos a ver si continuamos. Ahí está. Miren que las arteriolas, ahí está, miren las arteriolas, ¿qué tiene? 60D. ¿Quién actúa? ¿Qué receptor está ahí en las arteriolas? Alfa 1. Pero recuerden
Recuerden que eso solo modifica el tono de alfa 1, no está modificando ningún fenómeno de lo que hemos comentado, ninguno. Solo bloquea poscarga nada más, ¿de acuerdo? De manera que es, digamos, de utilidad parcial. Ahí tienen todo lo que se hace en hipertensión arterial, cómo es el manejo. Ahí tienen todo el daño de órgano blanco. Empezamos por el de acá, y arriba que dice pues, en el corazón. Siendo el primer órgano, hay que tratar de ver fármacos que puedan revertir los cambios anatómicos que se han dado. Y ECA, ALA2 y beta bloqueantes son los únicos 3 fármacos que han demostrado que un corazón que ya está dilatado lo pueden regresionar. El resto nada, en este caso. Por eso empleamos también estos fármacos en este tipo de pacientes. Ahí tienen ustedes, bueno, algunas pautas de lo que es el diagnóstico y sobre todo la terapia que es efectiva en cada grupo. Ahí tenemos los factores de riesgo en pacientes con hipertensión, que son varios. No vamos a, algunos hemos comentado en la diapositiva en castellano. Cuando sospechamos hipertensión de otro origen, si ustedes se dan cuenta, básicamente la hipertensión empieza en las edades medias y finalmente se mantiene hasta el final. Hay que descartar siempre patología asociada y se llama hipertensión arterial secundaria. Eso creo que lo saben también. Esta es mi diapositiva favorita. Es lo que hemos visto ahorita. Hablan de precarga, poscarga, contractibilidad y frecuencia cardíaca. ¿Qué te modifica la precarga? ¿Quién te baja el volumen circulante? ¿Te acuerdas? ¿Quién baja la precarga? Y más, muy bien. Y ECA y ALA2. Por ende, ¿quién te baja la poscarga? Y ECA y ALA2. ¿Esos dos fármacos te toman el corazón? No. ¿Manejan la frecuencia cardíaca? Tampoco. ¿Manejan la contractibilidad? Tampoco. Están manejando el factor de entrada y salida de este sistema. El de entrada lo bloquean y el de salida también lo están bloqueando. Nada más. Ahí tienen la poscarga. ¿Quién maneja la poscarga efectivamente aparte de esos fármacos? ¿Quién manejaría la poscarga? O sea, te baja la resistencia de la uno. Otro. Otro es ¿dónde sabía? ¿Sabía cuatro? Más fácil. Que te bajen la poscarga y te bajen también la frecuencia cardíaca y te aumenten el flujo sanguíneo coronario. No suben. Y te mejoran el perfil angiloso. Calcio antagonistas. O sea, sencillo, fácil, no lo vean complicado. Ahí está todo. Entonces, en ese romance seguimos. Ahí está lo que hemos comentado. Aquí te lo pongo en varios. Aquí está lo que vimos al inicio. Ahí está la actividad simpática, que es lo que hace, que es finalmente lo que hicimos. Ahí están todos aquellos que, donde actúa cada fármaco, bien beta bloqueadores, diuréticos, cómo se pueden combinar también. Ahí tienen los receptores adenérgicos, que seguramente los han visto en su clase. Los postsinápticos que están por acá. Y presináptico. ¿Cuáles son los fármacos agonistas alfa 2? Uno, aunque sea el nivel. ¿Cuál? Clonidina, moxonidina. ¿Qué más? Alfa 2 selectivos. Metildopa, que es el más antiguo, que se usa en la gestación. No, pues ese ya es escritorio, pero no te pases. Alfa-metildopa, que se usa en gestantes. El único fármaco para gestantes son dos: nifedipino y alfa-metildopa. No te olvides. Cuando digo puta, ahí tienen los receptores. Miren, ahí está el receptor alfa-1, alfa-2. Efectos diferenciales en lo que es el músculo vascular. Ahí tenemos el bloqueo beta-1 y ahí tenemos los factores de manejo de la presión arterial. Recuerden, ¿dónde está una figura que dice que está en el endotelio vascular? Usamos esto. En
la cascada que ya habíamos comentado tenemos dos maneras de bloquear el efecto de angiotensina. Lo bloqueamos en el sistema aquí arriba, nos da el puntero, no importa, aquí. El problema es que si bloqueamos aquí, activamos la radiquinina. Y esa radiquinina lo que origina es radiquinina. Liberación de histamina y origina tos. Por eso lo indican tos. Si yo no bloqueo ahí, si no bloqueo más abajo en estos receptores de acá, la tos en el área 2 es algo infrecuente o nulo. ¿De acuerdo? Es mucho mejor en cuanto al perfil. Seguimos. Ahí tienen AT1 y AT2. Ahí tienen lo que hace el sistema. Miren, el sistema de angiotensina, fisiopatología, hace muchas más cosas de lo que pensamos. Y la hipertensión arterial finalmente es un fenómeno, más que un fenómeno de presión alta, es un fenómeno así, es un síndrome realmente. Cuando yo manejo hipertensión debo manejar factores de riesgo, debo manejar cosas, si no realmente no hago gran cosa. Todo eso que ustedes ven ahí, diabetes, obesidad, caída del colesterol, aumento de triglicéridos, hipertensión, se llama síndrome metabólico. Que realmente es eso, ¿no? Es la gráfica del síndrome metabólico. Ahí está. Siempre hay que estratificar al paciente. Así que si les pongo 0 datos, asuman que es un paciente con normal, sano, normal, tranquilo. Si le coloco más datos, tienen que encontrarse aquí. Factores de pacientes de alto riesgo. Miren la presión arterial arriba y abajo los factores de riesgo. Entonces, si yo te arrimo un paciente, ¿ven? En el estadio de acá, y con esta presión, que es un paciente de muy alto riesgo, que no te voy a colocar estos rojos, ¿eh? Te voy a colocar de los naranja para arriba, de los de acá no. Los de acá son de manejo de ya de arriba. Y son drogas generalmente ya más restringidas. Seguimos. Ahí tienen lo que tienen esta clase de todas las cosas que planteaba esta clase, ¿no lo he hecho? Miren qué interesante ya. Ahí tienen algunos que dijeron por ahí, tenemos bloqueantes simpáticos, tenemos diuréticos, tenemos vasodilatadores coronarios. Esos de arriba son básicamente para el manejo de emergencia. Tenemos bloqueantes de canales de calcio, tenemos los inhibidores SECA y los árados, que son los más usados. Esto es lo general. Ahí tienen un esquema de cómo se empieza el manejo. A ver, en lo que son inhibidores SECA, ahí tienen, aquí está inhibidores SECA. Esto de acá es lo más, ahí está, toda la cascada. ¿Dónde actúa? Ahí está, actúan básicamente acá en la conversión de 1 en 2. Finalmente, ellos están bloqueando la angiotensina 2. En teoría, tienen una potencia mayor que aquellos que sí dejan que se forme esta angio 2 y únicamente bloquean los receptores AT1. En teoría son más potentes. En teoría yo podría empezar básicamente con ellos. ¿En quién dejo los ALA2? Aquellos que tienen cardiopatía estructural o han hecho efectos colaterales como los IECA, ¿de acuerdo? Ahí, a ellos sí les puedo colocar los. Ahí está su mecanismo de acción, creo que ya lo hemos comentado algo. Después que se forma la angiotensina, ¿qué otra hormona se forma? ¿Recuerdan? Aldosterona. ¿Nada más? La angiotensina 2 forma aldosterona y en el hipotálamo, en la posterior de la hipófisis, genera ALH. De manera que el camino de bloquear la angio 2 es mucho más importante. Ahí tienen todos los efectos. Miren, aumenta la vasodilatación renal, aumenta la natriuresis, inhibe la conversión de angio 2 y inhibe la formación local de angio 2, que es la más, el vasoconstrictor más importante. Seguimos acá. Esto es lo que no está en el libro, por si acaso. También los IECA tienen poderes contra la agregación plaquetaria, ¿de acuerdo? Tienen poderes mejorando la disfunción endotelial, mejoran la resistencia a la insulina y sobre todo modulan y reducen la actividad enérgica de manera que originan vasodilatación muy discreta y bajan la postcarga. Ahí están los IECA, ahí está la sinasa 2, que recuerden, ahí está, libera un óxido nítrico y permite que haya vasodilatación, de ahí que bajan la postcarga.
y sobre todo reducen ese remodelado vascular que origina el daño periférico. Vamos a pasar esto más rápido. Ahí están los grupos que no importa. Lo que importa es básicamente eso. Tómale foto. Esta cosa no tiene. Eso. Características de los IECA que los hacen como fármacos diferentes, ¿de acuerdo? Efecto antiproteinurético en diabéticos, sobre todo ¿cuál? El irbesartán, no todos. Irbesartán. Claro, efecto antiproteinurético. De ahí hacia las actividades clínicas, no sé, pregunté, efectos clínicos y el proceso de inhibidor del electrón, primera línea, y tienen efectos MIC que ya hemos comentado. Recuerden el efecto metabólico de los fármacos. ¿Cuál de los fármacos genera alteración del perfil metabólico en los lípidos? La codina más claro que la beta-bloqueante. ¿Quién está en la puerta? Ahí tiene lo que no hace. No tiene efecto inotrópico negativo, tiene efectos antiisquémicos porque reduce la carga de consumo de oxígeno del corazón, no modifica la frecuencia cardíaca para nada, no son antiarrítmicos en absoluto, lo que sí son los otros fármacos. Entonces, acción sobre la distribución endotelial, que es, digamos, la madre de toda la génesis del daño cardíaco que se da por hipertensión. Tenemos contraindicaciones que nos vienen y tenemos efectos secundarios. ¿Por qué broncoespasmo? Liberación de histamina. ¿Por qué tos? Liberación de histamina. Anafilaxia e hipercalemia. ¿Por qué se deben tomar en la noche? Para evitar la hipotensión de la primera toma. Se toman en la noche y se acuesta el paciente, de manera que hasta que su sistema se adapte no tenemos hipotensión caída en la mañana, ¿de acuerdo? Se toma siempre en la noche. Primera dosis. Se llama efecto de la primera dosis. Seguimos. A ver. Neutropenia, digeusia, rash cutáneo, pancreatitis en los pacientes complicados, colestasis intrahepática, náuseas y vómitos. Ahí están las dosis, por favor. Quizás no haya que insistir en la dosis de estos fármacos, que ya son algo antiguos, pero en estos sí. La dosis de tandolapril, de osilopril, los fármacos de última generación, que se toman solo una vez al día, justamente buscando que haya cumplimiento de la medicación. Los últimos de acá sobre todo, ¿de acuerdo? Estos de acá, estos tres últimos. Tenemos también acá, a ver, ¿cuántos mediantes? Indicaciones ya hemos comentado que se da en varios pacientes y no se indica en la enfermedad renal bilateral. Ahí está hipertensión refractaria, nefropatía hipertensiva, o sea, como primera elección está, ¿de acuerdo? Estos ALA2 tienen básicamente la angiotensina tiene 4 receptores, 1 y 2 en el hombre que se encuentran en animales, como están viendo, y básicamente lo que hacen es bloquear la formación de aquella fracción que nos induce a toda la acción dañina del angio 2. Cuando el angio 2 actúa en unos receptores, en los AT2 sobre todo, es un efecto benéfico, entre comillas, que lo vieron al inicio, pero en el 1 generalmente todo debería ser un efecto que puede originar daño a largo y a corto plazo. Ahí están los AT2, miren, bloqueo AT1, estimulan AT2, y los AT2 modulan los AT1 en general hacia la baja, los bloquean entre comillas, degradan la angiotensina, aumentan el óxido nítrico por bloqueo de ese receptor AT1, acción antiproliferativa y finalmente disminuyen el remodelado vascular. Cuando vean remodelado vascular, piensen en daño de órgano blanco. Ahí están los dos, ahí está el de 1 por ejemplo, miren cómo actúa, acción proliferativa del músculo liso arterial, libera hormonas, vasoconstricción y también en el AT2 básicamente es lo contrario, vasodilatación, antiproliferación, etc. Por aquí estaban las dosis, efectos muy parecidos a los de los IECA, si se dan cuenta, no tienen actividad en el perfil lipídico, no mejoran la glicemia y el ácido úrico,
no hay taquicardia, no hay ningún fenómeno asociado con lo que hemos comentado de variables cardíacas. Aquí están las dosis, ahí están, estos de abajo son los más importantes, ahí está irbesartán y indemnisartán, digamos los de última generación, mucho más importantes que los de arriba. Creo que un caso clínico era de estas cosas, ¿no? Ahí están las acciones y las ventajas clínicas, los beneficios, ahí están los estudios y sobre todo está cómo se emplea cada uno, su biodisponibilidad, ahí está, miren, a largo plazo, sus productos metabólicos, la dosis ajustada por vía renal, esto de acá, cuáles no requieren ajuste por daño renal, no requieren ajuste, el irbesartán, el irbesartán y el irbesartán que está por acá, como ustedes pueden ver. Bloqueantes simpáticos, a ver, tenemos alfa 1, ya vimos estreptozin creo en las prácticas pasadas. Telazocina y loprazocina son básicamente antagonistas de lo que es la hipertrofia de próstata. Tenemos los alfa 2 agonistas, hablamos de dos, falta ahí la musomidina, y los de abajo que no se emplean más que para emergencias, ¿de acuerdo? Tienen bloqueantes alfa, ahí está, metildopa, eso es calcio antagonista, no sé qué es por ahí. Ahí está. Ahí ven los fármacos que se están colocando, inhibidores seca arriba y abajo los ARA2. Ahí está la dosificación abajo y sobre todo eso que estoy en paréntesis es las veces que se da al día. Y se dan cuenta la mayoría de fármacos que se indican, irbesartán, valsartán y irbesartán se da solo una vez al día, igual que los demás de regulación de los inhibidores seca. Ahí están los niveles que ya los hemos comentado, me parece. Beta bloqueantes, a ver. Los beta bloqueantes, ¿cuántas variables mejoran del corazón? La fuerza de contracción. ¿Qué más mejora? El llenado coronario. ¿Qué más mejora? La frecuencia cardíaca. ¿Qué más mejora? La producción de radicales libres. Son tres fármacos muy importantes para el manejo de hipertensión, siempre y cuando sean beta 1 específicos, ¿de acuerdo? El bloqueo beta 2 que puede originar. A ver, tema de hoy día. Muy bien, ahí está, miren, todo lo que baja el microtropismo, el cromotropismo, el vasotropismo también. Tiene acción antihipertensiva y acción antiisquémica porque disminuye el requerimiento de oxígeno. A todo esto, hacemos un paréntesis. ¿Qué pasa con la parte coronaria que seguramente no llegaremos a? Este es mi corazón, mis coronarias. Yo tengo acá un requerimiento de oxígeno y aquí tengo una oferta de oxígeno. Cuando esto no es igual a esto, aparece la angina. Entonces, ¿cómo disminuyo mi requerimiento de oxígeno y aumento mi oferta de oxígeno? Esto es lo que hay que ver en esquema. ¿Cómo la disminuyo? Con calcio antagonistas y beta bloqueantes. Eso disminuye las 4 propiedades cardíacas de manera que eso cae en el requerimiento de oxígeno. Eso vamos a verlo seguramente en lo que es esquema. Bien, seguimos con esta parte de paréntesis. Tienen también efecto antiarrítmico. ¿Qué grupos son de antiarrítmicos? ¿Los beta bloqueantes? Grupo 2. ¿Para qué son básicamente útiles? Para arritmias supraventriculares y ventriculares isquémicas, ¿de acuerdo? Ahí están. ¿Qué es lo que hacen? Son antioxidantes muy buenos, inhiben la reacción plaquetaria, sobre todo los de última generación. En el ojo disminuyen. Efectos metabólicos que hemos colocado pueden que incrementen este colesterol, el LDL, y de manera parcial llevan la glucogenólisis. A ver, de todos ellos, ¿con cuál se deben quedar? De los betas selectivos, atenolol, metoprolol, bisoprolol y devibolol. Y se dan cuenta, el último que se está usando es este de acá. Devibolol. Es mucho más específico, prácticamente no tiene. Es así, arriba dice así. ¿Qué es eso? ¿Qué es así? ¿Lo ven? Acá.
ahí están las dosis, ahí están los efectos hemodinámicos, todo lo que va a disminuir. Recuerden que estos fármacos no tienen una actividad clara en la precarga, es muy escasa de hecho. Ahí tiene la dosificación, está cuando lo está. Entonces, intravenosa de emergencia, casos antagonistas. A ver, canales de calcio, ¿cuáles son? Doctora García. Canales de calcio, ¿cuáles son? Fisiología. No lo plantees. ¿Este dónde está? El L está en el miocardio. ¿Y el T dónde está? En los nodos. Entonces, si bloqueo ambos, esta acción es parecida a los beta bloqueantes, pero tiene como agregado la vasodilatación coronaria. De hecho, son muy buenos vasodilatadores, ¿de acuerdo? Originan también bradicardia. De manera que, ¿ustedes asociarían un beta bloqueante con un antagonista? Parece que no, ¿no? Porque ambos bloquean la frecuencia cardíaca y pueden originar una bradicardia muy sintomática, ¿de acuerdo? Ahí tienen los efectos, es igual que el anterior, antiarrítmico, antiagenoso y hipotensión. Comparten eso con los fármacos beta bloqueantes. Aquí está, miren el poder que tiene el amlodipino en cuanto a lo que es vasodilatación, ¿lo ven? Es el más potente y no origina los fenómenos de depresión de la contractibilidad ni de automatismo que genera el verapamilo con el glitazeno, ¿lo ven? Acá arriba. Acá. El amlodipino podría ser el fármaco de elección para un paciente hipertenso que tenga coronariopatía de fondo. Ahí tienen lo que inhibe, es muy selectivo de los canales de calcio, sobre todo de los tipo M. Está esto. Ahí tienen efectos aminoácidos, pero menos marcados que el beta bloqueador. En algunos pacientes tienen efectos muy marcados en cuanto a mejorar lo que es el daño de glóbulo blanco, pero en otros generalmente no tiene efecto. Ahí tienen los dos más importantes grupos, las dihidroquininas y las no dihidroquininas, que tienen un efecto diferenciado en las variables cardíacas. Ahí están los efectos colaterales. Si vemos de que del calcio depende todo aquello que tiene contractibilidad, ¿cuál será el efecto digestivo? Constipación, seguimiento, bradicardia severa, etc. Ahí tienen ustedes los beta bloqueantes, que es lo que hacen. Esta diapositiva esa diapositiva es un libro de hipertensión. ¿Cuál es la combinación mejor, la más preferida? Profesora Fernández. Diuréticos y calcio. Ve las líneas abajo, ve la leyenda. Ve la leyenda. Los verbos. Los diuréticos con ECA y ECA. Con y ECA, ¿cierto? ¿Qué más? Diuréticos con calcio. Antagonistas. Con calcio antagonistas. Diuréticos con y ECA inhibidores con de calcio antagonistas. paro de contacto. Luego viene una asociación un tanto útil con algunas limitaciones que está con línea punteada. ¿Cuál es? Beta bloqueantes con diuréticos. ¿La ves? Arriba. Y luego vienen otras posibles pero menos recomendadas o menos posibles que están con un punteado un punteado negro. Lo dije como era no se puede. Mira que están acá colocando calcio antagonistas con inhibidores ECA. Eso se da como segunda droga cuando haya cardiopatía hipertensiva, ¿de acuerdo? Ese cuadro lo graban porque tiene aquí tienen algunos de las combinaciones. Aquí tienen otras que ya vienen en una presentación. A ver. Y segundo tema, antiarrítmicos. ¿Han hecho el tema o no lo han hecho el tema, la verdad? Sí. Doctor, el tema fue muy corto en clase. ¿Qué? El tema fue muy corto porque hicimos como 3 clases en una hora, creo. Media hora. Y virtuales. No mencioné. Dijo el Condición hecho. cardíaca. Hablamos de ese potencial de acción. ¿Cuál es
son los fármacos de más impacto en lo que es la fisiología cardíaca de los tejidos. ¿Los bloqueantes de qué? ¿Los bloqueantes de qué? Fase 0. Mire quién entró. Fase 0. Los bloqueantes de canales de sodio tienen 3 clasificaciones. Luego vienen los bloqueantes de qué? Canales de calcio. Ahí está. Arriba es la segunda fase. Y luego viene el potasio. ¿De acuerdo? Al final. Entonces tenemos así: sodio fase 0, potasio fase, luego sodio fase 1, calcio y acá potasio. Esos 3 iones están siendo bloqueados. Ahí está. Bloqueantes de canales de sodio, ¿de acuerdo? Bloqueantes de canales de calcio, grupo 4. Tenemos los beta bloqueantes, que son básicamente bloqueantes de todas las propiedades. Esos 3 salen por lo que hemos comentado antes. Y acá hay un grupo un poco raro que tiene propiedades de beta bloqueo y propiedades también de calcio antagonista, amiodarona sobre todo. Y drogas que están fuera de esta clasificación, como la digoxina y la adenosina. Ahí está donde actúa cada uno. ¿No tiene esta clase de...? ¿Qué va a ser? No, pero gracias. Ahí tienen dónde actúa cada uno de los fármacos, en qué tipo de fase. Ahí está. Clase 2, clase 3, clase 4, clase 2 y clase 1. ¿Y qué es lo que hace cada uno de ellos? Ahí tienen los bloqueantes de sodio, cuáles son sus características. La lidocaína es el más importante de este grupo 1B, la flecainida y la propafenona del grupo C. Y estas drogas son drogas antiguas que se emplean básicamente para arritmias ventriculares. Pregunta de examen: ¿qué tipo de arritmia se maneja con el fármaco? Ahí tienen ustedes la actividad de cada uno de ellos. Básicamente esto es lo que se va a preguntar en el examen. Y quitando eso, ahí tenemos el grupo 2, beta bloqueante, que hemos comentado. Tenemos el grupo 3. Tenemos estos 2 fármacos selectivos de los canales de potasio, dofetilida y emetilida. Tenemos amiodarona, que tiene 2 preguntas por si acaso en el examen. 2 de amiodarona. Y luego tenemos sotagliflozin. Las antagonistas. ¿Para qué se emplea cada fármaco? Es un cuadro general. Un cuadro general en los cuales se indica qué empleamos en un paciente con tal tipo de arritmia. No te voy a poner un electro porque no está en tu nivel, ¿sí? No. Pero yo te voy a colocar qué tipo de arritmia tiene el paciente para ver qué puedes emplear. Bueno, ahí tiene algunos ejemplos de arritmias. Facilito. Recuerden que esta arritmia de acá y la de acá son completamente diferentes y emplean fármacos diferentes. No se vayan a equivocar, por favor. ¿Qué te he dicho? Ahora, para terminar esta asiaga conversación a todos